¿Ora usted, Marcos, o oro yo? Ya puedo orar. Señor Padre, te queremos saludar. Muchas gracias por más un estudio que aquí tenemos con la hermana Mica esa noche. Pido que nos diriges, Señor, a través del estudio de tu palabra, que nos tomes a todos nosotros de la mano, que bendigas a la palabra, a las palabras de Elia, y que todos juntos podemos hacer un estudio que se convierta en una bendición. Gracias, Señor, por tu guía, tu protección ese día, por Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, mi idea, como les había puesto en el título, es compartir una parábola que para mí es muy importante, muy valiosa, que está en la historia de Cristo. Entonces los invito a que busquen su Biblia y el libro del deseado de todas las gentes y primeros escritos. Bien. Voy a ver si puedo compartir la pantalla. Muy bien. ¿Ven ustedes mi pantalla? Sí, se ve. Muy bien. Voy a poner la diapositiva. Bueno. ¿Cómo es el título? Si queréis recibirlo, Él es el que había de venir. ¿Saben quién dijo esta frase? Jesús, acerca de Juan. Sí. Cristo lo dijo acerca de Juan. Y bueno, nosotros en esta parábola vamos a ver a Juan el Bautista de dos formas. Pero sin dar tantas vueltas, quiero hacerles una pregunta. Así participa el que quiera. Acá Cristo está hablando de Juan el Bautista, de recibirlo ¿de qué forma? Como profeta. ¿Más específico? Como el Elías. Como el Elías. Era algo que estaba esperando realmente el pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Por qué? Si venía el Elías, ¿qué comprendían ellos que venía después? El Mesías. Exacto. Muy bien. Bueno, ahora yo los traigo para nosotros hoy. ¿Qué les transmiten estas imágenes? Hoy el mundo está convulsionado porque si bien siempre han ido en aumento los hechos que nos muestran que realmente el fin está cercano, este año fue muy particular. Tanto así que en broma, o no, muchas personas se dan cuenta que no es un año común y que los hechos que estuvieron sucediendo marcan un antes y un después en la historia del mundo. El problema es que el mundo está lleno de mensajes distorsionados, creo firmemente por el enemigo. Sabiéndolo o no, las personas comparten estos mensajes. Saben que el fin está cerca, otros lo dicen en broma. Pero los mensajes todos confunden, son muy variados, y nosotros vemos que no hay un mensaje en el mundo claro sobre lo que va a suceder y cómo actuar. Pero en el movimiento, nosotros sabemos que sí está formándose este mensaje y que un día tiene que llegar, darse al mundo. Entonces, nosotros hoy, ¿en qué momento nos encontramos, por ejemplo, en esta línea que representa los 144.000? ¿Quién se anima a contestar? Esteban, ¿me escuchás? Sí, te escucho. ¿Te animás a decirme? Nos encontraríamos por simple claridad numérica entre 2019 y 2021. Bien, sí, así bien simple. Muy bien.
¿Qué hecho, qué hito para el mundo importante que tiene que ver con conocer un mensaje está enfrente de esa línea? ¿En qué sentido al frente? ¿Cuál Si es el nosotros próximo hito? estamos en 2019, perdón, entre 2019 y 2021, estamos en 2020. ¿Qué mensaje se está acercando en la línea para el mundo? Se está acercando al Frente Pregón, porque si es para el mundo, lo que viene es el Frente Pregón. Perfecto. Entonces, si miramos nuestra línea profética, tanto en el fractal del sacerdocio como en la línea de la reforma, se acerca un momento importante para dar luz al mundo. Esta línea, claro, es la de los 144. Muy bien. Nosotros sabemos que en el fractal de los sacerdotes, Rafia fue el término de los 30 años de la preparación para el sacerdocio. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Hay alguien que no? Bien. De acuerdo. Bien. Entonces, si nosotros estamos por acá, bien, para los sacerdotes, ¿cuál es el próximo hito que se está acercando en esta línea que está acá? Anium. Perfecto. Los voy a hacer participar mucho, espero que no les moleste. Muy bien. Nosotros sabemos que se acerca Panium. Nuestro interés es comprender de qué se trata. Sabemos que el mensaje acá se va a hacer claro para nosotros cuando entendamos todo lo que pasó acá. Y agrandando un pedacito entre Rafia y Panium, nosotros podemos ver una línea como parábola de Cristo. No voy a justificar ahora por qué, pero sabemos que así lo ha presentado Tess. Y es que Rafia, nosotros siempre la representamos como la cruz. Pero también, si estamos hablando de Jesús como sacerdote y comienzo de obra, Rafia es paralelo al bautismo. Luego del bautismo vienen los 40 días en el desierto, que es la preparación para la misión de Jesús. Así como entre la cruz y el Pentecostés tenemos 40 días donde Cristo preparó a los discípulos en el conocimiento de la profecía para entender qué había sido la cruz, quién era Cristo. Y luego ellos pudieron recibir el Espíritu Santo y tener un mensaje. En la parábola de Jesús, nosotros tenemos el bautismo, los 40 días en el desierto, un momento en el que hay saciedad de pan, y acá pasan varios hitos, se me perdió acá está, y llegamos a la purificación. Perdón, dije la palabra hitos, quise decir pasan hechos. Bueno, pasan varios hechos y tenemos la purificación. ¿Cuál es la importancia entonces de la purificación? Que es paralela en parábola a Panium. Y esta purificación es el inicio del ministerio de Cristo, como para los sacerdotes, Panium es el inicio del ministerio, el comienzo de la obra para el mundo. Bien. ¿Algún comentario? Perfecto. Bueno, los invito a buscar el libro El deseado de todas las gentes en la página 128. Ahora ustedes lo pueden ir mirando por arriba. Yo les voy a dar algunas palabras claves. Disculpen que se me borró las referencias para buscarlo por celular. Después las voy a subir. Muy bien. Voy a comenzar a leer un pedacito, que es el primer párrafo. Después de esto,
que es el milagro de las bodas de Caná, descendió a Capernaum él y su madre, hermanos y discípulos, y estuvieron allí no muchos días, y estaba cerca la Pascua de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. En este viaje, Jesús se unió a una de las grandes compañías que se dirigían a la capital. No había anunciado todavía públicamente su misión, e iban advertido entre la muchedumbre. En tales ocasiones, el advenimiento del Mesías, que había adquirido tanta preeminencia debido al ministerio de Juan, era a menudo el tema de conversación. La esperanza de grandeza nacional se mencionaba con fogoso entusiasmo. Entonces, esta historia, más allá de la significancia que quiero compartirles ahora, quiero decirles que para mí fue muy importante para aceptar el movimiento. Porque una duda ignorante que tenía con mis preconceptos anteriores era si este movimiento era guiado por Dios y es el movimiento del Elías, ¿cómo puede ser que no había escuchado nada? Y cuando leí esta historia, hace mucho, me quedó muy claro que para comenzar su obra, Cristo empezó primero de forma silenciosa. Eso no quiere decir que ya no había juntado discípulos, no los estaba tratando de preparar. Pero él sabía que necesitaba un momento específico para comenzar. Nosotros en la línea ahora lo vemos. Hay un periodo de silencio, pero se acerca rápido el momento de obra, el momento en que los 144.000 puedan brillar con su mensaje. Entonces, en esta historia, ¿sí? Interrumpirla. Es que un hermano, el hermano César había levantado la mano, no sé. Muy bien, sí. Hola, ¿me oyen? ¿Me oyen? Lo escucho muy bajito. Ok, pero ¿me escuchas? Ahora sí. Ok. Nada, tenía una duda. ¿Qué es lo que representa? O sea, entendí que la purificación está en paralelo con Panion, pero ¿por qué razón? ¿Cuál es el elemento que los une? Marcos, ¿querías hablar? No, disculpa. Bueno, por eso dije que ahora no voy a justificar toda la línea, en la línea de Cristo como parábola, pero así muy brevemente. Usted se explicó, agarrando la línea de Jesús como parábola de sacerdote. Esperen que la voy a buscar. Mientras buscas, yo tampoco sé muy bien lo que es la purificación. Si lo pudieras explicar, te agradezco. Buenísimo, la purificación la vamos a ver ahora, así que no se preocupen. En la línea de los Gracias. 144.000 nosotros podemos ser Jesús o podemos ser los discípulos. Si somos los discípulos, en este momento estamos, sería los 40 días con Jesús. Y si somos Jesús, estamos en los 40 días en el desierto. Entonces, si tomamos este momento como los 40 días en el desierto, lo próximo que viene son las bodas de Caná y después Panium, que sería la primera purificación del templo. Porque perdón. No, es que hay dos aportes de dos hermanos, del hermano Diego, dice que en ambos sitios empieza el ministerio público de los sacerdotes. Luego corrige eso. Perdón. Y otro hermano dice que en la de Cristo sumo sacerdote, su ministerio en forma oficial y formal. Y vuelve y dice que, y en la de los discípulos textos. No sé si podrías ver el chat. A ver. Por ahí lo puedo decir, si no. Sí, por favor, Emma. Básicamente lo que decía es, como dijo Emma hoy, se pueden estudiar de forma paralela para aprender distintas historias.
Lo que yo decía es que en la línea de Cristo como sumo sacerdote, cuando Él vuelve, si tomamos su historia como un paralelo de la nuestra también en muchos aspectos, vemos que en ambos casos hay 40 días en el desierto, en el caso de uno, y 40 días después de la cruz, en el caso de los discípulos. Luego siguen ciertos hitos, pero el siguiente hito importante es Pentecostés en la línea de los discípulos, y sería la purificación del templo, que es lo que marca el cambio de liderazgo también en el fractal de Cristo, digamos. La historia del ministerio de Cristo. Eso está perfecto. No sé si quería una justificación más grande. Llevaría un estudio en realidad. Ya me aclararon lo de la purificación, gracias. Ok, igual ahora vamos a verlo. Bien, entonces quedó claro. Nosotros podemos interpretar la línea de Cristo como si fuéramos los discípulos, o podemos verla como sumo sacerdote, haciendo una parábola de nuestra obra como sacerdotes. Desde 1989 hasta 2019 se cumplen 30 años. En ese momento, a los 30 años, a su vez Cristo estaba listo para oficiar con su rol. Y eso es paralelo en parábola a nosotros. ¿Se entiende mejor ahí, César? Voy a volver para atrás. No sé si lo puede ver. ¿Se entiende mejor? Sí, se ve y se entiende, gracias. Muy bien. Entonces, si en Rafia, que es paralela al autismo, en esta parábola de Jesús como sacerdote, nosotros con esa obra, Panium queda paralela a la purificación. Acá, suponga que acá dice Rafia, y acá Panium. Tenemos que esperar los simbólicos 40 días de preparación con Jesús, el momento en el que surge el mensaje, y acá en la purificación ya habría un mensaje y hay un inicio de obra. Si a alguno le parece que me equivoqué, me puede ayudar, no hay problema. ¿Está bien? Sí, que no más. Muy bien. Bueno, entonces, vamos a leer algunos pedacitos de la purificación del templo. Si nosotros seguimos leyendo, vemos que Cristo como inició, de forma silenciosa, ¿sí? Hasta este momento, en la purificación, si nosotros retrocedemos, podemos hacerlo con nuestra Biblia, buscando Juan. Él ya había reunido a los primeros 5 discípulos. Luego, existe el primer milagro, que son las bodas de Caná. Por favor a su madre, Jesús realiza ese milagro, pero le dice, mi hora todavía no ha llegado. No era la hora todavía de hacer público su ministerio. Él ya desde el bautismo está listo como sacerdote, pero necesitaba los 40 días en el desierto y después reunir a sus discípulos y mostrarles con el milagro de la boda de Caná una pequeña confirmación muy poderosa, en realidad, de que Él era quien ellos esperaban. Pero no me quiero detener en ver cada una de esas historias, porque si no nos llevaría todo el estudio. ¿Está bien? Él ya está con sus discípulos, desciende a Capernaum, porque estaban en la época de la Pascua cercana, y hay algo que a Cristo le angustia, viendo a todas esas personas en procesión a Jerusalén. Y es que esas personas estaban esperando un Mesías, pero era un Mesías diferente al que iba a venir. Nosotros trayendo esta parábola al hoy, podemos ver que nuestro pueblo
si estamos hablando del Israel antiguo, el Israel moderno, que sabemos que es el pueblo adventista, está esperando también el Elías y los diferentes hitos que siguen en nuestra línea profética, pero hay un problema. Jesús sabía que esta esperanza iba a quedar frustrada porque se fundaba en una interpretación equivocada de las Escrituras. Los dirigentes judíos habían enseñado al pueblo que en Jerusalén se les indicaba cómo adorar a Dios. Allí, durante la semana de la Pascua, se congregaban grandes muchedumbres que venían de todas partes de Palestina y aún de los países lejanos. Los atrios del templo se llenaban de una multitud promiscua. Muchos no podían traer consigo los sacrificios que habían de ser ofrecidos en representación del gran sacrificio. Para comodidad de los tales, se compraban y vendían animales en el atrio exterior del templo. Voy a adelantarme un poquito. Jesús no solo ve este problema de las personas que están esperando un Mesías de una forma errada, porque no entendían correctamente su forma de leer las Escrituras, no era la adecuada, sino que además, en este templo, si ustedes siguen leyendo, había un problema muy grave de dos males, que tenían que ver con la codicia y otras cosas que ahora vamos a ver que están relacionadas con el egoísmo. El pueblo, en el lugar que debería adorar a Dios, se desviaba y se desvirtuaba porque los líderes y los comerciantes que ahí estaban para ofrecer los productos, los animales necesarios para los sacrificios, que el fin era mostrar a Jesús, el fin de sus sacrificios era adorar a Dios, en vez de llevarlos a adorar a Dios, a quienes los vendían y traficaban con eso, los llevaba a una codicia, porque desvirtuaron el verdadero significado, buscaban ganancias personales. Y a su vez las personas que iban en busca de la adoración correcta en Jerusalén, se encontraban en un lugar ruidoso, bullicioso, sucio, donde realmente era difícil adorar. Dice Elena que el ruido de los animales y el de las monedas no dejaba oír el mensaje que se daba en el templo. Y encima sucedía algo terrible. Quienes no tenían dinero para comprar los animales para los sacrificios, quedaban atrás y no podían adorar. Y los que encima tenían enfermedades, eran cojos, ciegos, cualquier problema físico, no se les permitía la entrada. Voy a leer la página del Deseo de todas las Gentes, 130, párrafo 3. Bien, ¿la tienen? ¿Podría leerlo alguno? Lo leo, Mica. Gracias. Al entrar Jesús en el templo, su mirada abarcó toda la escena. Vio las transacciones injustas, vio la angustia de los pobres, que pensaban que sin derramamiento de sangre no podían ser perdonados sus pecados. Vio el atrio exterior de su templo convertido en un lugar de tráfico profano. El sagrado recinto se había transformado en una vasta lonja. Muy bien. Entonces Cristo llega hasta el templo y ve esta escena. Y entonces en el párrafo que sigue dice, Cristo vio que algo debía hacerse. Adelantándome un poquito, dice, el culto espiritual estaba desapareciendo rápidamente. Ningún vínculo unía a los sacerdotes y gobernantes con su Dios. La obra de Cristo
consistía en establecer un culto completamente diferente. Con mirada escrutadora, Cristo abarcó la escena que se extendía delante de él, mientras estaba de pie sobre las gradas del atrio del templo. Con mirada profética, vio lo futuro, abarcando no solo años, sino siglos y edades. Vio cómo los sacerdotes y gobernantes privarían a los menesterosos de su derecho y prohibirían que el evangelio se predicase a los pobres. Más adelante, Jesús ejecuta lo que todos conocemos. Este es el párrafo 131.2. Y acá me quiero detener. Todavía Jesús no había agarrado ni un látigo, pero su mirada, con autoridad superior, empezó a mirar uno a uno a las personas presentes. Y todos se acallaron. Un miedo sobrenatural los invadió. Había alguien que podía leerlos, podía ver sus fallas, y con solo una mirada sintieron el terror de la desaprobación de Dios. La confusión se acalló, cesó el ruido del tráfico y de los negocios. Voy a adelantarme un poquito. Un sentimiento de pavor dominó la asamblea. Fue como si hubiese comparecido ante el tribunal de Dios para responder por sus hechos. Mirando a Cristo, todos vieron la divinidad, que fulguraba a través del manto de la humanidad. La majestad del cielo estaba allí como el juez que se presentará en el día final, y aunque no le rodeaba esa gloria que le acompañaría entonces, tenía el mismo poder de leer el alma. Más adelante, en el párrafo 3, dice: descendió lentamente de las gradas alzando un látigo de cuerdas que había recogido al entrar en el recinto. Voy a parafrasear para no ser muy largo y no sea tedioso para ustedes. Pero Cristo lo que hace es ordenar que se deshagan de todas esas ganancias injustas, que se lleven a todos los animales que estaban ensuciando el templo, y dice que no los hirió con el látigo, pero su mano, que levantaba el látigo, era suficiente para que ellos sintieran pavor y obedeciesen. En el párrafo 132.3 dice que en la purificación del templo Jesús anunció su misión como Mesías y comenzó su obra. Entonces, voy a hacer una pregunta para no hablar tanto al hermano Eduardo. ¿Por qué Jesús realiza esta purificación para iniciar su ministerio? ¿Qué es lo que a vos te hace pensar? Y que tipifica el templo como el alma, ¿no? Uh-huh. El corazón del hombre es como el templo, ¿no? Lo primero que debía hacer es limpiar el corazón antes de iniciar o sea, es como si fuera la limpieza del templo, la limpieza del corazón, la contaminación del pecado. Muy bien. Voy a sacarme los auriculares porque me cuesta leer por el eco. Entonces, me gustó la respuesta de Eduardo. Cristo, para iniciar su ministerio, realizó una limpieza. Eduardo lo que está diciendo es una parábola con uno mismo. Para iniciar una obra necesito primero limpiarme para estar listo. Pero acá Jesús no está limpiando a una sola persona, que es algo que sí hace referencia a Elena en el trabajo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Él está limpiando una institución, le está limpiando algo más grande, porque es
todo un pueblo, un sistema de rito, con líderes religiosos, que en vez de acercar las personas a Cristo, las están alejando. Y algo peor, realizan opresión. No leí los párrafos, pero después los voy a compartir. Los líderes religiosos, que no les interesaban los pobres y les parecía que molestaban, no los dejaban ingresar. Y siempre quedaban atrás. Entonces yo hice este pequeño escrito con una pizarra, que es un resumen muy breve de lo que vi en la purificación. Cristo cuando entra purifica en este pueblo, en este templo, lo que simbolizaba la codicia y la mundanalidad. ¿Por qué puse la Odicense? Porque el estado de la Odisea nosotros sabemos que hace referencia a alguien que es rico, que se siente rico y que cree que no necesita nada. Uno a veces por error asocia solamente a la parte literal de la riqueza en moneda, la riqueza que el mundo llama así, ¿no? Alguien que tiene abundancia de bienes. Pero nosotros sabemos que la riqueza, ser lodicense, significa directamente que tengo suficiencia propia, en cualquier sentido rico. Y que en realidad soy pobre, porque no tengo lo más importante, que es lugar para Dios. Y este era el estado de los líderes de Israel en ese momento. Más adelante, Jesús hace una declaración hermosísima, que es que después de haber hecho la purificación y que huyeron, y esto es impresionante, las personas huyen sin que las tenga que pegar, sin que les tenga que gritar, simplemente los mira uno por uno. Y los propios fariseos no entienden por qué no pueden resistirse a esa persona que se notaba que era humilde, pero necesitan esconderse. Cuando ellos se van, un silencio completo domina en el templo. Y ahora atrás, esos pobres, esos enfermos que no podían pasar, ven que hay un hombre que está echando a las personas, se acercan por curiosidad, pero hay algo más. Elena nos dice que ellos, por este acto, reconocen que era la obra del Mesías. Sin más, sin pruebas. Jesús no dijo nada, simplemente purificó, echó a las personas y ellos se dan cuenta que esa era la obra del Mesías. Y Cristo, y esto es hermoso, con lágrimas en los ojos, los mira, los sana y les dice que Él es el Salvador del mundo, que esa era su obra. Y ellos aceptan esto y les piden más personas que los sane y comienza todos unos milagros ahí de sanación. Así comienza el ministerio de Jesús. También nos dice el Espíritu de Profecía que en ese mismo día los fariseos, los líderes y comerciantes que huyeron desean desde ese momento matar a Jesús, porque entienden y presienten quién es Él, cuál es su rol, y que ellos no pueden ser parte de ese reino, voy a llamarlo, aunque yo no creo que lo hayan llamado así. Y acá hice una anotación más. Estos pobres, estas personas que son rechazadas, podríamos llamarlos también minorías, oprimidos, y algo que me llama la atención es que lo más triste es que son oprimidos por los líderes. Estos líderes no permiten que ellos conozcan a Dios. No sé si alguien quiere decir algún comentario. Muy bien. Entonces, ¿por qué piensan que un pueblo rechazaría lo que siempre estuvo esperando? Aparece un Mesías, porque es lo que apareció. Lo entendieron los fariseos, los líderes y los pobres que estaban atrás en el templo. Lo entiende Nicodemo, que si ustedes ven en el Deseado de todas las gentes, el capítulo que sigue es Nicodemo, igual que en el libro de Juan, que él reconoce que esa manifestación era del Mesías. Y entonces se acerca porque no entiende cómo Jesús puede ser el Mesías, pero había una señal clara. ¿Por qué piensan entonces que sucede esto? ¿Por qué si lo estuvieron esperando tanto tiempo no pudieron reconocerlo?
Porque no hubo, cumplen las expectativas de ellos. Un hermano está pidiendo la mano, el hermano César. bien, yo escucho, hermano César. Aló, ¿me oyen? ¿Me oyen? Sí, Ok. Bueno, sí, concuerdo como con lo que dijo el hermano, no cumplen con las expectativas de ellos, sí, mas al mismo tiempo yo considero que era por causa de las enseñanzas erróneas que habían entrado en la iglesia judía de aquel tiempo. Eso impidió que ellos pudieran entender la naturaleza del reino, que era ilustrado a través de las parábolas de Cristo. Esas ideas preconcebidas impidieron que ellos tuviesen una perfecta imagen de lo que Cristo tenía que hacer. Es por eso que cuando ellos iban a Isaías, ellos no reconocían que él era el Cordero de Dios al cual se estaba refiriendo Juan, por ejemplo. No sé, esa es una opinión. es muy válida. Entonces, las personas no fueron correctamente instruidas y rechazan a Jesús. Pero vemos que también hay personas que lo aceptan en ese momento. César, ya que estás, ¿por qué hay personas que sí aceptaron a Jesús ahí como su Salvador? A ver, porque reconocían su pobreza espiritual. Y entonces aceptaron la necesidad de Jesús. Bien. No escucho bien. ¿Puedes repetir, por favor? Vos decís que ellos entendieron su pobreza espiritual y eso los lleva a aceptar a Jesús. Bueno, los aproxima a él. Si yo soy pobre, necesito que él me pueda suplir, ¿no? Uh-huh. Bien. Lo que quiero sugerir es que además de eso, que es la necesidad la que me lleva a buscar un Salvador, también hay un mensaje que me hace comprender mejor que ese es el Salvador. Porque ellos son pobres y saben que tienen necesidad. Pero podría haber venido cualquiera, ofrecer su ayuda, decirle yo soy el Salvador, y no creo que lo hubiesen aceptado. De la misma manera que aceptaron a Jesús. Perdón por el ruido ambiente. Voy a invitarlos a buscar la historia de Juan el Bautista, que está en San Juan 1:19 al 27. No vamos a leer todo. Bien, voy a invitar a participar acá el hermano Matías Blacut. ¿Me podrías leer Primera de Juan, San Juan? Evangelio de San Juan. 1:22. El Evangelio. 1:22. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuestas a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Bien. ¿Quién estaban hablando ahí? ¿Quiénes eran los que hicieron esta pregunta? Los fariseos. Sacerdotes. Muy bien. Sacerdotes. ¿A quiénes le estaban hablando? Y levitas. A Juan. Uh-huh. A otro sacerdote, digamos. Bien. Muy bien. Bueno, pero sin ir a la aplicación. Ellos le preguntan quién era. ¿Por qué? Antes de que venga Jesús y haga su obra, antes de este momento, por acá, Juan el Bautista ya había empezado a predicar con un mensaje que nos dice Elena y nos dice la Biblia, convulsionó
todo Israel, incluso más allá de Israel. Era un mensaje que llamaba al arrepentimiento. Y el poder con que lo estaba haciendo era con el poder de Elías. Nosotros hoy sabemos que Juan el Bautista representaba al Elías para ese Israel. Y su mensaje, para los que entendían de profecía, coincidía con eso. Pero había algo que no les encajaba. Por eso mandan representantes que tienen temor, no solo al pueblo, sino al Estado, y así lo dice el Espíritu de Profecía, que tienen la necesidad de saber quién es ese hombre, Juan el Bautista, que está convulsionando a todo un pueblo, con un mensaje claro que está llevándolos a transformación. Elena White nos dice algo que es bastante fuerte, que lo ven ahí en la pantalla, y es que para ellos no fue Elías. Y cuando digo ellos, no dijo todo Israel, no digo yo, todo Israel. Me refiero a estos sacerdotes, a estas personas que se acercaron a preguntar, y levitas, y a todos aquellos que no aceptaron a Juan el Bautista. Nosotros, para no hacer larga esta historia, se acercan a Juan y le preguntan quién sos. Le preguntan si es el Elías, si es el profeta, haciendo referencia a Moisés. Le preguntan si él es directamente el Mesías. Pero él contesta, no, no soy. Y cuando le preguntan quién eres, que era el versículo que seguía al que leyó Matías, él responde con algo que en realidad quiere decir que él era el Elías. Pero para ellos no era. ¿Por qué les dice no soy? ¿Por qué para ellos no fue el Elías? ¿Qué pensás, Adrián Bosco? ¿Qué quiere decir que para ellos no fue el Elías? No sé qué habrán estado esperando ver en la obra de Elías, quizás que empiece desde el liderazgo o desde Jerusalén. Él era hijo de sacerdote, pero estaba fuera de Jerusalén, en el desierto. Bien. ¿Alguien más? ¿Por qué para ustedes Elena de White dice que Juan el Bautista para ellos no fue Elías? ¿Y saben por qué es importante esta pregunta? Porque nosotros también estamos esperando, o nosotros sabemos por dónde va, pero digo, el pueblo adventista y el mundo está esperando, incluso el mundo sin saber que está esperando al Elías, está esperando al Elías. Necesitan un mensaje claro. Hay mucha confusión, como lo había en el tiempo de Cristo. Pero para mucha gente, cuando llegue, no va a ser el Elías. Y esto no quiere decir que no lo sea. Entonces, ¿por qué para el pueblo de Israel Juan el Bautista no fue el Elías? ¿Se anima alguien a contestar? Mica. ¿Sí? Lo que pasa es que este Elías no lleva el mensaje que ellos quieren recibir. Bien. Ahora yo capítulo. pregunto. Sí, escucho. En Malaquías dice que yo envío al profeta Elías. No dice que va a venir uno que se parece a Elías o uno con el espíritu de Elías. Cuando nosotros vamos a los evangelios, sí, el ángel Gabriel le dice a Zacarías que viene su hijo con el espíritu del poder de Elías. Pero uno va al texto de Malaquías y dice viene Elías. Entonces yo quiero sugerir que posiblemente ellos estaban esperando al Elías literal. Bien. Es una sugerencia acertada, porque Elena nos dice en el deseado que ellos entendían con literalidad que el Elías iba a venir, que literalmente iba a aparecer Elías, que iba a resucitar Moisés. No sabían que ya había resucitado y estaba en el cielo. Y también en este capítulo, que pueden buscarlo, yo puse la referencia 109.2 del deseado, pero está en el capítulo Hemos hallado al Mesías. ¿Está bien? No solo ellos esperaban algo literal. Juan el Bautista sabe que ellos esperan algo literal, que no entienden correctamente la palabra, las escrituras.
ven, prestan atención, es el mismo problema que el que hace que rechacen a Jesús. No entienden las Escrituras. ¿De qué nos sirve eso a nosotros, más allá de que lo estudiemos permanentemente? Es algo que le está pasando hoy al pueblo. El pueblo corre el riesgo de perecer por falta de conocimiento, de un conocimiento correcto en la palabra. Pero nosotros a veces podríamos cometer el error de mirar esto como un problema de una otredad, un problema para la otra parte del pueblo de Dios. ¿Qué pasa si en el mismo movimiento corremos el riesgo de no comprender un mensaje y cuando llegue la otra parte del mensaje que estamos esperando, no entenderla? Cuando Elena dice que para ellos no fue Elías, es algo muy profundo. Lo que está diciendo es, Juan el Bautista era el Elías, no era el Elías literal que esperaban. Pero no es solo esto, sino que la obra de Juan el Bautista no podía hacerse en su favor. Como ven acá, no hubo obra del Elías en su favor. ¿Y cuál es esa obra? Era una obra importante para que suceda esto. Bueno, eso me hace recordar mucho a un texto de Elena White que dice que el segundo ángel no pudo hacer nada en su favor porque ellos no aceptaron el primero. Entonces, claro, ellos rechazaron a Juan y por consiguiente rechazaron a Cristo. La obra que tenía que hacer Juan en ellos era la obra del primer mensajero, temer a Dios. Exacto. Perfecto, a eso es donde vamos con este estudio. Ellos no comprendieron qué era el Elías, sus preconceptos y sus intereses, en realidad, qué es lo que primaba. Porque preconceptos tenían todos, incluso Juan el Bautista. Pero llegado el momento, incluso siendo zarandeado en la cárcel, él reconoce a Jesús como el Mesías. ¿Cuál es la diferencia? El corazón. Había un corazón dispuesto a saber la verdad. Un corazón dispuesto a despojarse de todo. Y esto tiene que ser importante para nosotros, porque nosotros tenemos que hacer lo mismo. Estar dispuestos a despojarnos no solo de bienes, de orgullo, sino también de preconceptos y de cualquier cosa que impida que yo conozca a mi Salvador y que conozca su mensaje. Las personas que estuvieron dispuestas a esto aceptaron a Juan el Bautista y más tarde, por consecuencia, aceptan a Jesús. Los invito a buscar el Deseado de las Gentes 112.5. ¿Algún voluntario para leerlo? Puedo leer. Díceles, venid y ved. Vinieron y vieron dónde moraba y quedáronse con él aquel día. Muy bien. Por ahí puse mal la referencia, me quedé cortita. Yeah. ¿Será la siguiente o la anterior? A ver, porque yo lo busqué con el libro. Disculpen, si capaz le Ellos eran conscientes. Vos y Juana y Andrés. ¿Cómo inicia mi? A ver, voy a buscarlo de acá. Tiene que ser punto 6. Punto 6, sí, a ver. ¿Me lo pueden leer? Si Juan y Andrés hubiesen estado dominados por el espíritu incrédulo de los sacerdotes y gobernantes, no se habrían presentado como discípulos a los pies de Jesús. ¿Esa? Perfecto. Habrían venido a él como críticos para juzgar sus palabras. Muchos cierran así la puerta de las oportunidades más preciosas. No sucedió así con estos primeros discípulos. Habían respondido al llamamiento del Espíritu Santo manifestado en la predicación de Juan el Bautista. Ahora reconocían la voz del Maestro Celestial. Para ellos las palabras de Jesús estaban llenas de refrigerio, verdad y belleza. Una iluminación divina se derramaba sobre las enseñanzas de las Escrituras del Antiguo Testamento. Las multitudes
La multitud. No, no tengo rota acá la página, no sé qué sigue. Los multilaterales, sigue. Los Los multilaterales, multilaterales, temas de la verdad se destacaban con una nueva luz. Ahí sigue la página siguiente. ahí está perfecto. Entonces, había una diferencia con estos primeros dos discípulos que eligen seguir a Jesús, con todos los gobernantes, dice acá, y sacerdotes. Y es que ellos tuvieron la humildad para ponerse a los pies de Jesús. Cuando reconocen a ellos a Jesús como su Mesías, Juan el Bautista les dice, Él es el Cristo. Ese hombre que ven ahí con la cara demacrada, vestido humildemente, ese es Jesús. Ese es el Mesías, mejor dicho, nosotros sabemos quién es Jesús. Y es muy importante porque ellos aceptan a Jesús porque primero habían aceptado a Juan. Ellos confiaban en el ministerio de Juan, confiaban en su mensaje. Y el mensaje de Juan ya había preparado, como dijo muy bien César, en el primer mensaje angélico, trabaja y hace toda una preparación, ¿sí? Un arado, una preparación para que nosotros podamos recibir el resto del mensaje, el mensaje que sigue después, la lluvia. Además, acá dice bien claro una referencia más. Si Juan el Bautista es el primer mensajero, Jesús, ¿quién tenía que ser? El segundo. Perfecto. Y en lo que leyó recién el hermano, dice, habían respondido al llamamiento del Espíritu Santo, manifestado en la predicación de Juan. Ahora reconocían la voz del Maestro Celestial. Para ellos las palabras de Jesús estaban llenas de refrigerio, verdad y belleza. Esta es una pequeña prueba de Jesús como el segundo mensajero. Tenemos muchísimas. Ahora no quería detenerme en eso porque es una verdad plenamente aceptada en el movimiento. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Pregunta no, pero un comentario. Muy interesante que los judíos tenían una expectativa errada de Elías. Pero, ¿qué expectativa tenía Juan mismo? Él también tiene una expectativa errada de lo que iba a acontecer. Básicamente, él cumplía con las ideas de los judíos. Y es interesante porque recientemente Pamela estaba hablando de ese asunto que el profeta no comprende todo lo que acontece en su tiempo, no comprende la verdad total. Cosas después de él serán reveladas. Solamente hacía esa observación. Muchas gracias, porque es así. Nosotros incluso hoy, con toda la maravillosa luz que nos fue revelada, desde 2014, donde gracias a la iluminación que Dios puso en los líderes del movimiento, sabemos de mejor forma cómo leer la palabra, hay verdades que no comprendemos todavía. Tanto es así que los 144.000 incluso no van a saber todas las verdades en la tierra. Toda la eternidad nosotros vamos a estar meditando y estudiando directamente quién fue Jesús y qué fue la cruz. Dice Elena que la verdad de la cruz nos revela todas las verdades. Pero sin detenerme en eso, perdón, fue una acotación. También, perdón, puse mal la referencia acá porque la estaba poniendo con el libro y me equivoqué. Lo quería mostrar para no hacerlo largo. Si ustedes leen después, léanlo por favor en su casa porque no tiene desperdicio. Elena acá nos muestra, en este capítulo, el 14, hemos hallado al Mesías, todo el beneficio que traía Jesús y que deja bien en claro que es un segundo mensajero y hace muchas referencias a Cristo como lluvia y que para poder haber recibido a Jesús tenían que recibir el mensaje de Juan. Un mensaje que preparaba el corazón para humillarse y aceptar a un mensajero que traía un reino que era diferente al que ellos esperaban. En el capítulo hay más referencias que cada uno de los discípulos, los 5,
habían seguido a Jesús porque primero recibieron el mensaje de Juan. Entonces, aceptar a Juan para creer en Cristo. Le puse el título acá a esta hoja. Yo voy a leerles algo, perdón, no puse acá la referencia, que está en Primeros Escritos. Voy a buscarlo para que puedan ustedes tenerlo también. Pero pueden acompañarme leyendo desde acá. ¿Cuál es la cita? Ahí voy, porque no la puse, me parece. El título es Una firme plataforma. Está en la página 259. Si no me equivoco, el párrafo es el 2. ¿Lo encontraron? Sí, sí. Perfecto. Bien. Dice acá Elena, se me recordó la proclamación del primer advenimiento de Cristo, lo que estamos viendo recién. Juan fue enviado con el espíritu y el poder de Elías. Podría buscar más citas, pero si ustedes se acuerdan, también hay unas bien claras que dicen que Guillermo Miller vino con el espíritu y el poder de Elías. ¿Cuál era el mensaje de Juan? Nosotros lo vemos en Mateo 3. Era un llamado al arrepentimiento, y como vimos recién, y aceptaron, pero después podemos justificarlo, es el primer mensaje angélico. El mismo que trajo Guillermo Miller. Miller trajo un mensaje por Dios que decía que Cristo iba a venir. Entonces nos llamaba al arrepentimiento, a temer a Dios, darle gloria porque la hora de su juicio había llegado. Después Elena nos dice algo que es muy importante, a mí me impresionó. ¿Cómo rechazar un mensaje? Porque uno a veces no da importancia a esto, piensa que, no sé, son los pecados o por un error, un concepto laodicense, ve a las personas que cometen supuestamente malos pecados, pecados gravísimos, como los que están en el mal camino. Pero ¿qué pasa si yo soy un cristiano, entre comillas, ideal, pero por mi orgullo inconsciente, orgullo porque no lo quise ver, rechazo un mensaje? Y por rechazar un mensaje, directamente ni siquiera entiendo el que sigue, porque los mensajes de los 3 ángeles son 3, y así es como llega la verdad en el tiempo del fin, en 3 partes, y me pierdo la salvación. Voy a leerles adelantando un poquito el párrafo. 259.2. Juan fue enviado con el espíritu y el poder de Elías, a fin de que preparase el camino para Jesús. Los que rechazaron el testimonio de Juan no recibieron beneficio de las enseñanzas de Jesús. Aquellos que los rechazaron se opusieron al mensaje que predecía su venida. Esto impidió que vean las pruebas sobre Cristo, puse como un resumen. Satanás indujo a aquellos que habían rechazado el mensaje a que fuesen aún más lejos. ¿A que hicieran qué? Que crucificaran a Jesús. Imagínense, rechazar a un mensajero, decir, no, este no es el Elías, y imagínense personas que no aparentan odio, simplemente agarran sus, en ese momento no había Biblia, pero podría ser hoy agarrar nuestra Biblia y decir, no, en el escrito está, me dice esto. Así que es imposible que esa persona cumpla con lo que está diciendo. El rol que dice es falso, porque a mí la palabra, el Espíritu Profecía me dice una cosa. Y termino siendo más tarde un perseguidor, y hasta puedo ser un asesino, porque los que crucificaron a Cristo fueron asesinos. No lo mataron con sus manos, pero ellos gritaron que lo maten, y encima dijeron que sobre ellos pase su sangre, la sangre de Cristo, y sobre sus hijos. Entonces, miremos si no es importante entender un mensaje para no rechazar. Acá, si ustedes ven en el cuadro, en la segunda parte, es la comparación que hace sobre lo que pasó con Miller. Bien, voy a seguir leyendo de Primeros Escritos. Dice, al rechazar el mensaje, al obrar así se situaron donde no pudieron recibir después, al haber crucificado a Jesús, la bendición del Pentecostés. Y esto lo puse en el siguiente cuadro. Voy a dejar de leer, lo voy a dejar que ustedes lo vean desde donde están, y yo voy a mostrarles el cuadrito para que no se mareen y no estar leyendo tanto.
pero puse casi textual lo que estaba acá en Primeros Escritos, cuando habla de, si ustedes siguen, no solo este párrafo que dije, sí, sigan leyendo, en la página 260, compara después con el llamado al movimiento milerita. ¿Lo pueden ver bien? ¿Alguno está teniendo algún inconveniente en seguirme? Bueno. Todo bien. Bien. Dice que los que rechazaron, acá si ven, en el llamado al advenimiento en el movimiento milerita, los que rechazan el primer mensaje y el segundo, no recibieron el tercero. Perdón que está dos veces. Su incredulidad se transformó en oposición y los llevó a rechazar el tercer mensaje angélico, que los beneficiaría para el perdón de sus pecados. Las personas que se opusieron al primer y segundo mensaje, que de hecho al principio no se oponían. Al principio, directamente decían que no confiaban o mostraban amablemente los puntos por los cuales no estaban de acuerdo, pero conforme llega el momento, y esto es muy personal, nosotros no sabemos cuándo es, pero que la persona entiende que hay un llamado de Dios, aunque no entienda el mensaje, pero hay un llamado de Dios, y rechaza estudiar ese mensaje, está rechazando todo. Elena nos dice que eso es rechazar a Cristo, rechazar un mensaje de Dios es lo mismo que rechazar a Jesús. Y eso lleva a la oposición. Lamentablemente, nosotros al rechazar algo que es de Dios, nos ponemos del lado del enemigo. Y podemos hacer cosas que jamás imaginaríamos. Esto es un pensamiento personal, lo podemos justificar con un estudio después, pero quiero sugerirles y decirles, según lo que he estudiado, que nosotros no tenemos capacidad ni de amar ni de tener fe. Que eso nos la da Dios con el Espíritu Santo. Y que cuando nosotros rechazamos un mensaje del Espíritu Santo, estamos rechazando al Espíritu Santo. Entonces, al no poder obrar en nosotros, lamentablemente, aunque Dios no quisiera que eso pase, comenzamos a parecernos al enemigo, quedamos a merced de su carácter, de sus elecciones, de usarnos a nosotros como herramienta, y podemos llegar a lugares espantosos que ni imaginamos. Entonces, qué importante es estar abierto, humildemente, y velar para recibir el correcto mensaje. Tampoco vamos a aceptar cualquier mensaje por miedo a rechazar el de Dios. Pero debemos escudriñar y estar realmente velando constantemente. Acá me dice que no solo rechazar a Juan hizo que rechazaran en la línea de Cristo a Jesús, sino que entonces no pudieron recibir bendición en el Pentecostés. Y esta bendición los habría llevado al santuario celestial. Si ellos no podían tener acceso al santuario celestial, ¿por qué? A ver. Caro, ¿te animás a decirme por qué? Si ellos no reciben la bendición del Pentecostés, no están espiritualmente en el santuario celestial. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué bendición se están perdiendo? Ok, Mica. La pregunta sería si ellos... ¿Puedes preguntar otra vez, por favor? Sí, perdón, la hago muy larga. Los que rechazaron a Jesús no son parte de la lluvia en el Pentecostés, según lo que nos dice acá Elena. Y al no participar del Pentecostés, no reciben las bendiciones del santuario celestial. Entonces, la pregunta es, ¿qué bendición se están perdiendo del santuario celestial? El propio Espíritu Santo. ¿Cómo? Perdón, no escuché. El propio Espíritu Santo, ¿no? Bien. Gracias, Caro. ¿Alguien más? No está bien, no piense que fue que está mal. De Cristo en el santuario. ¿Qué quiere decir eso? Diego pone en el chat la intercesión. Perfecto. Muy bien, va por ahí. Al no haber aceptado, perdón, iba a decir recibir. Al no haber aceptado a Jesús como su Salvador, tampoco podían aceptarlo como sumo sacerdote.
Entonces, ¿quién intercedía por ellos en el santuario celestial? Es gravísimo, porque si yo no comprendo una verdad, no puedo acceder a las siguientes, y no es solo que me pierdo el No, conocimiento, no tenían pierdo una... abogado. Perdón, no había escuchado. No tenían abogado en el cielo. Exacto. No tienen abogado. Entonces, por perderse un mensaje, no aceptarlo, se pierde la bendición que lo lleva a la salvación, porque no tienen quien perdone sus pecados. Cristo está, pero para ellos no es sumo sacerdote. Ahora vamos a la columna milerita. Perdón por los errores de edición, tuve un problemita y lo hice a último momento. Dice, tampoco recibieron el clamor de medianoche. ¿Quiénes? Si vamos atrás, los que rechazan el primer mensaje angélico no reciben el clamor de medianoche, porque si no yo no acepto el primero, no pude entender el segundo. Y ahí donde dice kilos, no es kilos, es que los prepararía para entrar con Jesús por fe en el lugar santísimo. Igualmente acá hay un error de tipeo. Sería así. Ellos rechazan el primer mensaje, así que ignoren ese cuadro. Ellos rechazan el primer mensaje, no entienden o no reciben el segundo, pero todavía tienen oportunidad. Ahora, llega un momento en el que ya por haber rechazado los dos mensajes, los que estuvieron y rechazaron ellos el primero y el segundo mensaje, no pueden recibir el tercer mensaje angélico. Tiempo milerita, ¿sí? Al no recibir ese mensaje, pasa algo que tiene que ver con el santuario como en el momento con los discípulos. Me da vergüenza que está mal tipeado, pero le voy a poner igual. Los discípulos no reciben la bendición del santuario celestial. Las personas en el tiempo milerita que rechazan los dos mensajes angélicos tampoco reciben la bendición del lugar santísimo. ¿Por qué? ¿Qué verdad se abre después de 1844, que es cuando termina el segundo mensaje angélico? ¿Alguien se acuerda? Después del 22 de octubre La de verdad del 1844. santuario, la visión en el maizal de Hiram Edson, que ve a Cristo en el santuario celestial pasando del lugar santo al santísimo. Exacto. Se me viene a Rechazar. la cabeza la visión de Elena de White acerca del camino por el que iban los seguidores de Dios, las pilaritas, hacia el camino del cielo, y que quienes rechazaban el mensaje o hacían, o dejaban de poner la atención hacia la luz que los guiaba hacia Cristo que estaba al frente, caían hacia la tierra y no podían volver a subirse. Perfecto. Sí. Esa luz era un mensaje que los iluminaba en ese camino estrecho. Adelante estaba Jesús. Dice esa visión que ellos caen cuando empiezan a dudar, pero caen cuando rechazan la luz que está atrás. Entonces, rechazar un mensaje me lleva a la perdición. Acá dice que los discípulos ven el santuario, mientras que los líderes judíos que rechazan a Jesús quedan en tinieblas. Pasa exactamente igual en el tiempo milerita. El protestantismo fiel ve el lugar santísimo porque pasa la puerta del 22 de octubre, pero el protestantismo apóstata queda en tinieblas. No solo en tinieblas de no tener un sumo sacerdote en el lugar santísimo y todas las verdades que eso trae. Lleva a otro problema muy peligroso, porque no es que solo me pierdo yo, sino que pongo en riesgo a otras personas. Voy a adelantar un poquito. Spoileando. Creo que no lo puse. Lo vamos a hablar después. Quería mostrarles que después de 1844 sigue la obra. El protestantismo fiel, así como los discípulos en el tiempo de Jesús siguieron la obra, tienen un mensaje. Pero los que quedan atrás también esperaban algo. ¿Ustedes piensan
que los que rechazaron a Jesús dijeran entonces no hay más Mesías y se hicieron de otra religión, o que los protestantes dijeran ya no creemos en Dios y hicieron directamente una religión que no tenga que ver con eso. ¿Habrán seguido trabajando? Sí, el espíritu de profecía comenta de que siguieron haciendo sacrificios inútiles, porque ya el verdadero Cordero había muerto y estaba en el santuario celestial y ellos seguían con el sistema de sacrificios. Y después hay otra parte que dice que el celo religioso, ellos cuidando esas formas muertas ya, hace que persigan a los verdaderos cristianos. Así es. Tremendo, ¿no? El punto al que se puede llegar, porque Satanás aprovecha, también ahí en primeros escritos, si seguían leyendo, y lo dice más adelante, esas oraciones que no recibe Jesús, dice las toma Satanás. Las toma para él y aprovecha a estimular una obra, pero una obra contraria, que como bien decía Néstor, lleva a la persecución de los que estén realizando la verdadera obra. Entonces, una pregunta para todos. ¿Será importante comprender entonces los 3 mensajes? ¿Qué piensan? Es media obvia, pero quisiera saber qué piensan. Por supuesto que sí. Es muy importante. Bien. Le voy a pedir a algún hermano. Valeria, ¿me leería esta cita que está en la imagen? Ya. Vi que una compañía se mantenía de pie, bien guardada y firme, negando su apoyo a aquellos que querían trastornar la fe establecida del cuerpo. Dios miraba con aprobación a esa compañía. Me fueron mostrados 3 escalones, los mensajes del primer ángel, del segundo y del tercero. Dijo mi ángel acompañante: hay de aquel que mueva un bloque o una clavija de esos mensajes. La verdadera comprensión de esos mensajes es de importancia vital. El destino de las almas depende de la manera en que son recibidos. Gracias. Entonces, esta cita es muy clara. La van a encontrar también en primeros escritos, que es el mismo capítulo que estábamos leyendo, una firme plataforma. Esta compañía que se mantenía de pie, guardada y firme, es el pueblo de Dios. Dios dice, aprueba esa compañía. Y están sobre algo que es como una especie de parábola que hace Elena, una imagen que son 3 escalones. 3 escalones que son los mensajes angélicos. Y el ángel es bien claro, dice, hay de aquel que mueva un bloque o una clavija de estos mensajes. La verdadera comprensión de estos mensajes es de importancia vital. El destino de las almas depende en la manera que son recibidos. Entonces, de nuevo, valga sin la redundancia, ¿no? Pero son muy importantes. Y es muy importante entender correctamente en qué momento va llegando cada uno. Esta es otra cita de Elena que dice, nuevamente se me hizo recorrer esos mensajes y vi cuán alto precio había obtenido su experiencia el pueblo de Dios. ¿A cuán alto precio? La obtuvo por mucho padecimiento y severo conflicto. Dios la había conducido paso a paso a su pueblo, hasta ponerlo sobre una plataforma sólida e inconmovible. Entonces, acá yo les quise hacer un breve resumen de lo que estaban primeros escritos sobre lo que fueron los 3 mensajes en el tiempo de Elena. El primer mensaje angélico, ella lo describe como una obra purificadora de las almas. Desviaba los afectos mundanos y los conducía a una consagración no sentida hasta entonces. Quita la codicia y mundanalidad. Llama al arrepentimiento, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Quiero hacerles una pregunta.
Este mensaje, que es claro, el primero, es muy claro que representa la obra de Juan también. Pero hay algo curioso. ¿No ven ustedes en la obra de Cristo algo parecido? ¿Alguno ve alguna similitud con la historia de la purificación, por ejemplo? Bien, si no hay ningún voluntario, les cuento qué es lo que veo. Dice que quita la codicia y la mundanalidad. Cuando Jesús purifica el templo, él no es el primer ángel, pero cuando purifica el templo, quita también la codicia y la mundanalidad. Y hay algo interesante en los evangelios, cuando dice que Jesús empieza su ministerio, dice que el mensaje que Cristo decía era un llamado al arrepentimiento porque el reino de los cielos había llegado. O casualidad es el mismo de Juan. ¿Qué pasa? Los mensajes, y esta idea que el ángel le muestra a Elena es muy buena, son escalones. Entonces, continuamos con el pensamiento. Además, el primero es una introducción a los tres. Tenemos un pensamiento que va creciendo y vamos comprendiendo mejor cada uno. Además de ser pasos que nos hacen comprender y estar preparados para el siguiente. ¿Alguien tiene otra opinión o quisiera decir algo? Bien. El mensaje del segundo ángel, Elena nos dice que entienden el mensaje, el pueblo de Dios, por un abierto rechazo que lo causa. Por ahí esa oración no quedó muy clara. Lo que ella está diciendo es que el mensaje del segundo ángel, ¿cuál es? Está en Apocalipsis 14:8. Ha caído Babilonia porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el segundo mensaje angélico, queda más claro en Apocalipsis 18, pero en el 14 incluso, también tiene que ver con darse cuenta de un lugar, una institución caída, y mi necesidad de salir de ella. Si yo quiero ser del pueblo de Dios, por contraste, no debo estar en esa ciudad. El mensaje en el tiempo milerita causó un rechazo tan sorpresivo para muchos de los líderes de cada una de sus iglesias, no todos eran de la misma iglesia, del mismo credo, eran cristianos, pero algunos eran metodistas, otros bautistas y demás. Y fue un rechazo sobrenatural por la oposición que causaba, la forma de manifestarse, y esto nos tenemos que preparar, algunos ya lo están experimentando, pero hay personas que no reaccionan de la forma natural que si uno las conoce, si es tu amigo, si es tu hermano, vos lo conocés enojado, suponete. Sabés cómo hablaría cuando sabe que estás equivocado, pero de golpe por un mensaje, que podría ser perfectamente algo que te diga, me parece que no estoy de acuerdo directamente, se pone con una oposición y con un odio que no es normal. Esto pasó en el tiempo de Elena. Los propios padres contra sus hijos, los ministros contra sus miembros, tuvieron un rechazo abierto y muy fuerte contra el mensaje de Dios. Y esto los promovía en el corazón de las personas entender qué quería decir esto, ha caído Babilonia. Esa oposición, en vez de enfriarlos, les hacía comprender mejor qué quería decir el segundo ángel. También nos dice Elena que cerca de terminar el segundo mensaje, que es, he aquí viene el esposo salida a recibirle, cerca de terminar el segundo mensaje, sale el clamor de medianoche, que es el mensaje, aquí viene el esposo salida a recibirle. Este mensaje, si nosotros investigamos en la historia milerita, fue una fecha, un tiempo, un periodo de tiempo. Nosotros sabemos que hubo 2 fechas para el regreso de Jesús en el tiempo de Elena, y que cuando esa fecha pasó se produjo un gran chasco, y muchos empezaron a decaer. Entonces nos cuenta ella que cuando surge el clamor, es un estímulo que renueva las esperanzas de este pueblo y los motiva a seguir preparándose. Y este mensaje, este clamor, dice ella que lo reciben los más espirituales. Los primeros en comenzar la obra fueron los últimos en sumarse al pregón. Entonces, los que son más espirituales, los que están, en el sentido que ella lo quiere explicar, es más humillados en Dios, que son capaces de aceptar que hubo un error, pero seguir adelante por fe, aunque tengan oposición, aunque se burlen de ellos por haber confiado en algo que no sucedió,
son los que reciben inmediatamente el mensaje. Y los primeros que comenzaron la obra, los que estuvieron desde 1798, fueron los que más tardaron en sumarse. Y ahí quisiera hacer una pregunta abierta. ¿Por qué piensan que los que estuvieron trabajando desde el principio les costó más entender el clamor? Y si tienen algún pensamiento de algo que dije que quisieran corregir también. Puede ser un mensaje progresivo. ¿Cómo sería eso? También tenían ideas preconcebidas que tenían que eliminar para poder entender eso. A ver, Mati, se escuchó mal. ¿Me dirías de vuelta? Porque yo lo entendí y me parece que está bien, pero no se escuchó claro. Que tenían ideas preconcebidas y que tenían que eliminarlas para poder recibir el mensaje del clamor de medianoche. Bien. Algo que quizás podría darnos esperanza y que en este momento puede entristecer, es que hay muchos líderes, los que estuvieron al principio de un mensaje, que son los constructores, podrían en ese momento, imagínense para los mileritas, que te desencaja un poco. Las personas que construyeron el mensaje de golpe están dudando, dicen, no, la verdad yo creo que todo fue mentira. O que duden del que trae, en este caso, por ejemplo, Snow, que trajo una fecha correcta, duden de él y digan, no, para mí está equivocado. En nuestro tiempo, también hay constructores de un primer mensaje que cayeron o están en duda. Lo bueno es que, y acá no lo puse, pero los ángeles luchaban por estas personas y muchos a último momento aceptaron el mensaje. Por eso son los últimos en sumarse al pregón. Como dijo Matías, les costó más, porque, y esto es una parábola también con lo que pasó con Juan el Bautista, que es lo que nombró Marco, tenían preconceptos, que los hizo dudar cuando el mensaje se iba avanzando y no era de la forma que ellos esperaban. Sacarse los preconceptos cuando vos conocés más es más difícil. Por eso también suelen ser los últimos en sumarse al pregón, al mensaje nuevo. No nos tiene que desanimar igual y tenemos que estar orando, porque hay muchas personas que parecen que están afuera, que van a estar adentro del movimiento y del mensaje correcto. Pero a su vez tenemos que velar para no caer, ¿no? No sé si Jorge Apolo, que desactivó activó, mejor dicho, el audio, quería hablar. No, agradecer que ya pude conectarme, por fin puedo, 3 días sin poder estar escucharlos. Y la verdad que estaba viendo tan bien lo que estaban pasando, solo lo veía, pero no podía escuchar. Ahora, gracias a Matías, me pude conectar. Bueno, muchas gracias, Matías, por conectar al hermano. Bienvenido. Gracias. Muy bien. Ahora voy a mostrarles algo que vi del tercer mensaje, que es que Elena hace una especie de comparación. No sé, no es la comparación la palabra correcta. Ella marca un aspecto diferente del mismo mensaje. En Apocalipsis 14, del 9 al 12, tenemos el tercer mensaje angélico, que dice, y a ver, ¿me lo podrías leer, Matías Blacut, te animás? El tercer mensaje de Apocalipsis 14. Sí, Leo. Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, alguna adora la imagen, que recibe la marca en su frente y en su mano, él también vive y será atormentado con fuego y azufre, delante sube por los siglos de los siglos. Los que adoran a la bestia y a su imagen. Bien, hay un problema con el audio, así que lo voy a leer yo de vuelta, perdón. Pero igual lo conocen, lo están viendo todos. Este mensaje es un mensaje de advertencia, ¿verdad? Nos dice bien claro que adorar a la bestia y a su imagen trae una consecuencia. Hay una marca que nos lleva después a recibir el vino de la ira de Dios.
Y lo dice de forma muy clara y bastante potente. Hasta esa parte voy a leer. Hasta los ángeles y el cordero. Es una advertencia. En contraste, Elena nos habla desde otro punto el mismo mensaje. Dice ella, dijo el ángel, tendrán que combatir tesoneramente contra la bestia y su imagen. Su única esperanza de vida eterna consiste en permanecer firmes. Aunque se vean en peligro de muerte, deben sostener firmemente la verdad. ¿Qué es lo que entiendo que nos está mostrando? Acá nos muestra, y yo, perdón, estoy haciendo ademanes que quizás no me están mirando. En Apocalipsis nos muestra el pueblo que elige seguir a Satanás. Un pueblo que se adora a la bestia de su imagen, recibe la marca y realiza una obra que merece después el vino de la ira de Dios. En contraste, dice Elena, que el pueblo de Dios tendrá que combatir contra la bestia y contra su imagen. Por ende, también combaten contra el pueblo, contra las personas que reciben esa marca, porque al recibir esa marca pertenecen al ejército de Satanás. Y dice que su única esperanza de este pueblo fiel para la vida eterna consiste en permanecer firmes. Aunque vean peligro de muerte, deben sostener firmemente la verdad. Nosotros sabemos, pero podemos incluso tomarlo desde acá, un indicio de que este pueblo que recibe la marca de la bestia, al estar de su parte por no hacer nada, por negligencia o por sí actuar, terminan estando contra el pueblo de Dios y los ponen en peligro de muerte si no quieren aceptar ellos la misma marca. Más abajo, ambas citas, la cita y la Biblia, terminan de la misma manera. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Elena dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pero agrega, al repetir el ángel estas palabras, señalaba al santuario celestial. Hermana, qué pena. Sí. Es que quería sugerirle si podríamos continuar con el estudio en otro momento. Es que si no estoy mal, también en Argentina son las 11:16 de la noche. Y no sé si podrías coordinar con la hermana Solange. Sí, no hay ningún... ¿Quién está hablando? A ver. Valeria, ¿no? Valeria, sí. Sí, no hay problema. Disculpen que arrancamos muy tarde. No. ¿Podrías compartir? De hecho, nos faltaba un presentador. Se me corta. Decía si podía ser sábado. A ver, no escuché bien. Bueno, lo siguiente, sea como sea, pueden arreglar eso con Solange en otro momento. A mí me parece bien la sugerencia, es interesante el estudio y Sí, a mí también me gusta mucho. vale la pena continuarlo en otra hora con tiempo y con todas las posibilidades que tenemos. Si no te parece mal, Mica, para No, para continuar nada. otro momento. No hay Ok. problema. Entonces, continuaríamos cuando ustedes me digan. Disculpen los inconvenientes. ¿Sábado en la tarde? Está muy interesante el tema. No se canta el tema, pero la cosa es tarde para muchos hermanos y tienen que trabajar todos. Pero, ¿qué dices tú? ¿O prefieres terminarte? No, conviene que terminemos después porque sigue un poquito más y estaría bueno que lo que sigue se pueda entender bien. Porque había una hermana que preguntó sobre qué es la purificación y vamos a terminar hablando de la segunda purificación, el fuerte pregón, esto iba para más, así que no me di cuenta de bastante información. Pero bueno, la idea para cerrar ahora es la importancia de los 3 mensajes, que realmente, si yo no entiendo, mejor dicho, si yo rechazo un mensaje, no puedo recibir el siguiente,
y además corro riesgo de perderme, más allá de encima del daño que yo haga después por ser alguien que esté con el equipo de Satanás. Entonces, nosotros sabiendo que se acerca el tiempo de obra, el momento de la purificación, donde también simbólicamente está el segundo mensaje angélico, tendremos que estar ahora, y los invito a revisar más todo el conocimiento que tengamos sobre estos 3 mensajes, para poder estar listos en la obra y poder participar. Así que sin más, lo cortamos acá y lo continuamos más adelante. Gracias, Muchísimas Micaela. gracias. Gracias, hermana. Qué pena. Gracias, Mica. Buen descanso. Igualmente. Buen descanso a todos. Muchas gracias por su interés, participación. Bendiciones. Gracias, Mica. Oramos. Sí, por favor. ¿Quieren que haga la oración? Sí, por favor. Bien, oremos. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, gracias por tu misericordia, por tu amor infinito, porque tenemos la libertad aún, Señor, no solo de abrir tu palabra, sino de comunicarnos entre nosotros. Gracias por el tiempo que nos estás regalando, Señor, para muchos de poder escudriñar tu palabra. Te pido ahora que te quedes con nosotros, con los que van ya a dormir, Señor, que los acompañes y que nos ayudes para que podamos reflexionar y comprender la importancia de tus mensajes y nos des la luz, Señor, para entenderlos correctamente, sacándonos todo preconcepto que aún nos quede en este momento. Gracias por tu amor infinito, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios te bendiga, Mica.